Dios les bendiga a mis hermanos en esta hora. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y como siempre, ¿verdad? Pues damos un pequeño devocional cada domingo a las 7. Y le voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 10, versículo 20. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas, Señor. En esta hora yo te pido, Espíritu Santo, que fluya, Señor. Fluye, Padre, en este lugar. Llena, Señor, de tu presencia, Señor. Fluye a través, Señor, de este medio, Señor, tocando a las personas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, pues en esta tarde, ¿verdad? Yo me encuentro bien agradecido con el Señor porque pues Dios ha sido bueno con nosotros. Pero en esta ocasión quiero hablar de algo que es importante, ¿verdad? Que nosotros debemos de ver que está en la palabra del Señor, puesto que la palabra del Señor es la verdad absoluta de todas las cosas. La palabra del Señor es la lámpara que alumbra nuestro camino. Así que el título de hoy es Cuidado con el enemigo, puesto que hemos escuchado acerca de los enemigos que tiene un cristiano, y al parecer pues hay varios enemigos que el cristiano tiene, y uno de ellos es Satanás, el otro es la carne y el tercero es el mundo. Pero en esta hora solamente vamos a hablar de un enemigo que podemos ver aquí en las Escrituras. La palabra que acabamos de leer es la que el Señor Jesucristo le anda hablando a sus discípulos. Y Él les dice algo bien importante. Y en esta ocasión habían sido 70 discípulos que el Señor había llamado para que fuesen y predicaran la palabra del Señor, pero que con ellos se vieran señales y milagros. Entonces el Señor Jesucristo lo manda a estos 70 discípulos, y aquellos discípulos empezaron a predicar la palabra, y no solamente eso, sino que iban sanando a las personas, pero también aquí dice que estaban echando espíritus fuera de las vidas de aquellas personas. Entonces, aquí podemos ver un enemigo que todo cristiano tiene. Y el Señor enseña dos cosas que quiero recalcar en esta hora. Que una de las primeras es que el Señor les había encomendado y les había dado autoridad para que echasen fuera estos espíritus inmundos. En la aplicación anterior yo prediqué acerca de la posición del cristiano,
Y la Biblia explica claramente referente a la autoridad que nosotros como cristianos tenemos en Cristo, donde que el Señor nos sentó en lugares celestiales con Él, dándonos esa autoridad para que así podamos hacer cosas de las cuales Dios nos envió. Una de las cosas que Dios vino a esta, dijo Él, que Él había venido para deshacer las obras del diablo. Entonces, aquí podemos entender acerca de algo, de que en muchas ocasiones, tanto a personas tienen un enemigo que es Satanás. Muchos de nosotros conocemos de dónde viene, cómo cayó, pero el Señor Jesucristo quiere que sepamos y que estemos alerta a que tenemos un enemigo que no se cansa de atacar, que no se cansa de estar queriendo destruir, queriendo enfermar y queriendo desviar a todo aquel que se ponga en su camino. Así que aquí el Señor estaba mandando a aquellos discípulos, pero les dijo una cosa: que se preocupasen también, que se regocijasen de que el nombre de ellos estaba escrito en el libro de la vida. ¿Por qué el Señor les decía esto a sus discípulos? Porque aquí claramente el Señor estaba diciendo de que teníamos un enemigo que iba a luchar para que todo cristiano ya fuera destruido o fuera enfermado o cualquier otra cosa que el diablo pudiese hacer para así desviarnos del camino del Señor. Por eso el Señor Jesucristo les inculca a los discípulos que diciendo: regocijaos, pero que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No lo dijo por otra cosa, sino lo dijo porque Él sabía que aquellos espíritus iban a buscar para destruir, para derribar, para enfermar a todos aquellos, primordialmente a los cristianos. Porque si hay una cosa que Él desea es ver a todo el cristiano destruido, y peor, que su nombre sea borrado del libro de la vida que el Señor tiene. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, el Señor dice esas palabras. ¿Por qué? Porque Él sabía que hay un enemigo detrás de la iglesia. Y a veces nosotros pensamos que como nosotros somos cristianos y como que nosotros servimos a Dios, muchas de las veces se enseña que uno como cristiano, el diablo no lo puede atacar, que el diablo no puede hacer nada en contra de nosotros. Pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Y yo quiero que lea conmigo Efesios capítulo 6, versículo 11. Efesios capítulo 6, versículo 11. Y dice la palabra: revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo.
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense cómo el apóstol Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso acerca de que usaran y que se pusieran esa armadura de Dios. ¿Con qué propósito decía esto el apóstol Pablo? El mismo versículo nos lo dice, para que podamos estar, dice, firmes contra las insidias del diablo, contra las acechanzas del diablo. Entonces yo me pregunto que si entonces a nosotros como cristianos no puede atacarnos, no puede hacernos nada, pues para qué el apóstol Pablo hablaría de una armadura. Yo creo que eso nos debe de inquietar a nosotros, a cuidarnos, a estar alertas, a ver las cosas realmente como son. El apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Satanás descendió, cuando Satanás lo echaron del cielo, no se vino solo, sino que se trajo a la tercera parte de ángeles. Y aquellos se convirtieron, así como Satanás, estas huéspedes espirituales, y están en contra y están buscando a quien destruir, están buscando a quien enfermar, están buscando a quienes pueden engañar. Y ahorita vamos a leer unos versículos que el mismo apóstol Pablo escribió para que nosotros estuviéramos alerta de este enemigo y tuviéramos mucho cuidado. Entonces, aquí podemos ver algo también bien importante que, que dice que no tenemos pleito contra carne ni contra sangre. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando escribió esto a los de Éfeso? Se refiere a que no tenemos pleito contra nuestro vecino, contra nuestro hermano, contra nuestro pastor, contra nuestros hermanos en Cristo, ni ninguna otra persona que es como nosotros. A veces ignoramos esas cosas y usted puede ver acerca de esto que a veces no entendemos cuál es nuestra guerra y estamos peleando en contra de nuestro hermano y estamos peleando en contra de las personas en vez de estar peleando con aquel que verdaderamente nos hace la guerra. Y eso es lo que debemos de entender. Cuando cae un cristiano, cae un hermano, tenemos que darle la mano y no pelear con él, ni hablar de él, ni pisotearlo, porque ese no es nuestra guerra. Eso es dar nuestra mano y levantemos a aquellas personas que son faltas de entendimiento, que no entienden ciertas cosas, que las personas que sí conocen están para ayudar a los débiles. Entonces el apóstol Pablo enseña aquí que estas huéspedes espirituales son aquellos que nos hacen la guerra. Nos hacen la guerra y con un propósito para destruir, derribar y matar a todo aquel que pueda. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando yo de estas cosas? Porque ahorita estamos en los últimos días, ahorita se están mirando cosas terribles, cosas tremendas que están pasando en la iglesia y que están pasando también en el mundo, donde muchas personas, tanto cristianas como no cristianas, están siendo atacados
de estas huéspedes espirituales. Ahora, para entender ciertas cosas, cómo ellos trabajan, nosotros debemos de entender que ellos no se dividen, pero atacan por multitudes. Y aquí podemos leer en Mateo capítulo 8 versículo 16, donde el Señor Jesucristo empieza, dice la palabra del Señor, que trajeron a Él muchos endemoniados, y dice que con la pura palabra los liberó y a todos los sanó. ¿Por qué dice eso la palabra del Señor? Porque son muchos aquellos que están en el lado oculto y en el lado de Satanás, que quieren matar, robar, destruir y enfermar. Aquí miramos que dice la Biblia que trajeron a muchos, porque ellos nunca están conformes con lo que ellos están haciendo, siempre buscan hacer más y más, y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 12 versículo 43 al 45. La Biblia dice, donde el Señor Jesucristo mismo está hablando y está diciendo de que había, que cuando el espíritu sale del hombre, dice que va y busca a otros 7 más poderosos que él, y cuando entran, dice que la persona vuelve a ser un estado peor de lo que ya era. Entonces aquí podemos ver que ellos buscan refuerzos, nunca están solos, siempre son varios aquellos que atacan, aquellos que están conformes, porque el reino de las tinieblas no se divide, Él está junto, Él va adelante, Él quiere destruir. A veces encontramos una versión que se usa de la cual dice que en la unidad está la fuerza. Y aún eso lo podemos ver en la palabra del Señor. Yo quiero que usted entienda lo que yo estoy hablando. La Biblia dice que estaba un hombre que era gadareno, y este hombre tenía una legión de demonios adentro de su cuerpo. Una legión se componía por 3.000 a 5.000 soldados romanos. Entonces podemos ver de que tantos espíritus podían caber en ese cuerpo de esta tal persona. Pero escuche esto, yo quiero que entienda algo. Usted lo puede estudiar en su casa. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo le dice, ¿quién eres? Y le dice, legión somos. Pero fíjese que nomás hablaba un espíritu por todos. Con eso podemos conocer de que ese reino de las tinieblas no se divide, sino que está junto, está peleando junto. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Por qué estoy diciendo estas palabras? Porque nosotros debemos de entender como cristianos de que ese reino de las tinieblas está unido y no se divide. Y es triste lo que voy a decir, pero es verdad. Hoy en día podemos ver cómo el pueblo del Señor está dividido, cómo el pueblo del Señor se ataca entre ellos, cómo el pueblo del Señor está en contra de su hermano, cómo el pueblo del Señor, en vez de estar unido, en vez de estar unido para así adquirir más poder y ganarnos más almas para nuestro reino, no, al parecer, una iglesia dividida. Y es triste esto, pero es tiempo de que nosotros nos unamos, es tiempo de que nosotros nos levantemos como verdaderos cristianos, amándonos los unos a los otros. Entonces, estos espíritus están unidos. La Biblia dice que son ángeles caídos. Ahora se llaman demonios, huéspedes de maldad,
potestades en los aires. Así que vamos a ver también cómo atacan. Entonces ellos también atacan que involucra el cuerpo físico, o sea, pueden dañar el cuerpo físico y pueden provocar cosas en el cuerpo. Y eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 9, 32. Vamos a leer a ver qué dice la Biblia. Mateo 9:32. Dice, y al salir ellos de allí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. El 33. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Lucas 13:16. Vamos a leer ese versículo. Lucas 13:16. Dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de estas ligaduras en el día de reposo? Déjame le explico un poquito acerca de esto. Ya miramos que ellos pueden involucrar el cuerpo físico, lo pueden dañar. Leímos acerca de una persona que no podía hablar, sino que era mudo. ¿Por qué? Porque tenía un demonio de mudez. Y esta tal persona no podía hablar hasta que no fue echado fuera, él pudo hablar. Pero aquí la palabra del Señor habla algo bien importante que nosotros debemos de analizar, porque aquí el Señor Jesucristo dice, y esta que es hija de Abraham, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Por qué estaba diciendo esto el Señor? Porque era un sábado y no les era lícito hacer nada. Entonces dice la palabra del Señor que el Señor, entrando en la sinagoga, o sea en la iglesia, dice que se encontraba una mujer que tenía un espíritu, y este espíritu la tenía encorvada. Y así había vivido esta mujer por 18 años. Imagínense, 18 años siendo atormentada por este espíritu. Y la tenía encorvada, yo me la imagino hacia abajo, con no sé, no puedo, pero la palabra de Dios dice que estaba encorvada y que así la tenía este espíritu. Ahora, lo que me llamó a mí la atención acerca de este versículo, del cual el Señor mismo dice, y esta hija de Abraham. Ahora, nosotros conocemos quiénes son los hijos de Abraham, o sea, gente de fe. Aquí no estaba hablando de personas que no conocían. Aquí estaban hablando de gente que conocía, que era de la fe. Dice hija de Abraham, y eso no lo dijo cualquier persona, sino lo dijo el Señor Jesús. Dice, y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo? Qué tremendo es estas cosas, de la cual Satanás no respeta, sea cristiano, sea quien sea. Si lo puede hacer, lo puede enfermar, lo puede hacer, él lo va a hacer de una o de otra manera. Él va a lograr dañar, él va a lograr hacer las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros como cristianos teníamos que usar la armadura de Dios para que estuviéramos firmes a los ataques
que mismo Satanás hace en contra de aquellos que se levantan. Le voy a decir una cosa: él no respeta a nadie. Si tentó a nuestro Señor Jesucristo, contimás a nosotros. Y no una vez, sino varias veces. Y siempre estuvo constante atacando, queriéndolo hacer caer, queriéndolo engañar, le lanzaba dardos por todos lados. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca cedió. Él siempre fue fiel a Dios. Él siempre permaneció en las cosas del Señor, porque Él estaba revestido del poder de Dios. Él estaba lleno del Espíritu Santo, porque Él se humilló a lo sumo. Porque qué lucha fuera si Él hubiera venido como Dios, nadie le hubiera hecho frente. Pero no, Él se humilló y se hizo como nosotros, como hombres, que si le pellizcaba a Él le dolía. Pero hay una advertencia que nos da el apóstol Pablo. Dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que permanezcamos firmes en esta batalla. Entonces ya entendimos acerca de que estos ataques que el mismo Satanás hace puede dañar el cuerpo también. Y si un cristiano se deja y no está de verazmente con esa armadura, pues allí va a haber problemas. Así que ahora vamos a leer 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3. Dice: pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Qué tremendo es esa palabra. Aquí lo que el apóstol Pablo les estaba explicando a los de Corintios. Fíjese que le estaba hablando a los cristianos, no le estaba hablando a nadie más. Dice que tenía temor de que la serpiente que había engañado con su astucia a Eva, la mente se la había desviado, y la sencillez y la pureza de su devoción a Cristo. Él decía: pero temo que. ¿A qué se estaba refiriendo? Para entender algo acerca de eso tenemos que leer en Génesis, pero yo me imagino que usted conoce, y los que no lo pueden leer en Génesis capítulo 2 en adelante. La Biblia dice que el mismo Satanás había engañado a Eva. Pero ¿cómo la engañó? Hay puntos que uno tiene que tener en cuenta, porque él lo va a atacar mentalmente, sí, pero ¿cómo ataca? ¿Cuáles son sus artimañas? ¿Cuáles son sus flechas? Y la palabra del Señor nos explica claramente en Génesis cuáles son, porque el diablo sigue trabajando de la misma manera. Entonces aquí vemos que cuando empieza a tentar a Eva, le dice: con que el Señor dijo que no comerás de todo árbol. Y le dice Eva: no dijo así el Señor. El Señor dijo que de todo árbol comerás, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Fíjese que una de las cosas de las cuales el diablo engaña es acerca de la palabra del Señor, tergiversando la palabra del Señor para que así nosotros seamos engañados.
a Eva se la cambió diciéndole que Dios había dicho que no comería de todo árbol. Y Eva le dijo, no, así no dijo el Señor. El Señor dijo que de todo árbol comeremos, pero del árbol del bien y del mal no comeremos. Fíjese quién es el que tergiversa las escrituras. Y ahorita vamos a seguir con esto. También le dijo a Eva, le dijo, mira, ¿sabes qué? Si te dijo Dios que ibas a morir, no es cierto, no vas a morir, sino que tus ojos van a ser abiertos. O sea, en otras palabras, el mismo diablo introducido se le metió en la mente engañándola y diciéndole que lo que Dios había prometido no era verdad. Lo que Dios decía no era verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás siempre va a llegar a la mente y va a decir, no necesitas ir a la iglesia, tú estás bien con que estés en la casa, tergiversando las escrituras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿a quién se le va a abrir los ojos acerca de estas cosas las cuales estoy diciendo? Porque muchas de las personas creen que no es así y que ellos están bien y que todo lo que ellos dicen, eso es lo que es. Todo, toda la palabra del Señor es firme, es amén y amén. Pero el diablo con su astucia viene y engaña a las personas tergiversando la mente de ellos. Dice que cuando Satanás ya logró hacer algo en la mente de Eva, dice que ella miró y miró el fruto agradable y empezó con sus sentidos a ver las cosas de alguna manera. Mire, esto es triste lo que voy a decir, pero ¿cuántas de las veces usted no ha mirado en los periódicos, en las noticias, donde gente se mata? Gente se está suicidando y están haciendo cosas de las cuales dice la gente, pero ¿cómo es posible que esta persona haya hecho esto si él era buena persona, esto y lo otro? Pero déjeme decirle que Satanás es tan astuto que les hace ver las cosas como si ya se va a acabar y que esa es la mejor decisión que uno puede tomar. Entonces, cuidado con ese enemigo, porque él está buscando a quien devorar y a quien destruir. Nosotros como cristianos tenemos que guardar la armadura de Dios para así estar firmes en el Señor Jesucristo. Espero que este devocional haya sido de bendición. Lea usted mismo la palabra del Señor y se va a dar cuenta de muchas más cosas de las que estamos hablando en este momento. Pero así como Él está buscando las cosas para dañar, para destruir, para derribar, también Cristo está llamando a las personas para darles vida, para ayudarlas, para sacarlas de allí. El Señor está buscando personas. El Señor te quiere ayudar. El Señor Jesucristo te quiere sacar de allí donde te encuentras. No hay nadie más que te pueda ayudar sino el Señor Jesucristo. Así que cuidado con el enemigo, porque está buscando que caigamos de la gracia del Señor y que está buscando que nuestro nombre no esté escrito
en el libro de la vida. Que Dios los bendiga y Dios los guarde, y espero que este devocional haya sido de bendición para su vida. Que Dios los bendiga y nos miramos a la próxima.